La noche era fresca y el tranquilo yelmo de los cicus llenaba el aire alrededor de la casa suburbana de Marcus Lewis. Era el tipo de noche que se sentía en paz, pero tranquila, con una frescura que señalaba la llegada del otoño. Marcus, un hombre negro alto y ancho de hombros de unos 40 años, estaba sentado en el porche de su modesta pero bien cuidada casa. Sus dedos tamborileaban distraídamente en el brazo de la silla mientras bebía una cerveza. Sus ojos se dirigían hacia la calle Moonlet. Para cualquier forastero, esta escena era tan serena como cualquier otra en esta soñolienta ciudad sureña, pero debajo del silencio había una inquietud con la que Marcus se había familiarizado demasiado. No eran solo las calles silenciosas o la quietud lo que lo hacía sentir, era la sensación de ser observado, las constantes miradas sutiles de sus vecinos blancos, la forma en que las conversaciones se calmaban cuando entraba en una habitación, la forma en que sonreían cortésmente pero nunca se acercaban. Marcus había vivido en esta ciudad durante poco más de un año. Se había mudado por trabajo, una promoción importante en la sucursal regional de su empresa, pero rápidamente aprendió que encajar no era tan simple como comprar una linda casa y estrechar manos. Con el alcalde, esta ciudad era antigua, empapada de tradiciones que resultaban sofocantes para cualquiera que no perteneciera a ella, y para Marcus, ser uno de los pocos hombres negros que poseían una casa en este vecindario predominantemente blanco, lo hacía sobresalir como un pulgar dolorido. Podía sentirlo en la forma en que la gente lo miraba cuando conducía su auto o cuando hacía su trote matutino por las calles tranquilas. Lo toleraban, pero apenas, y esta noche, cuando el frío de la noche se instaló, esa familiar sensación de tensión comenzó a apoderarse de él nuevamente. Su teléfono vibró a su lado en la pequeña mesa, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla, una llamada perdida de su jefe, pero Marcus no estaba de humor para hablar en ese momento. Acababa de terminar un día de 12 horas, otro zumbido, un mensaje de voz que lo ignoró en este momento. Solo quería disfrutar de la calma mientras se reclinaba en su silla mirando la calle. Un par de faros delanteros se encendieron lentamente en la carretera frente a su casa. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba el auto pasar a su ritmo más lento de lo necesario. Su pecho se apretó ligeramente al reconocer el vehículo, un auto de policía blanco sin marcar. Sabía quién era. Fue antes de que viera la figura detrás del volante. Oficial Jason Stokes. Jason era un policía local, pero más que eso era el tipo de oficial blanco que Marcus había conocido a demasiados en su vida, arrogante, engreído y lleno de odio apenas disimulado. Marcus nunca había tenido un encuentro directo con Stokes, pero conocía al tipo. Jason no tenía que decir nada directamente, su lenguaje corporal y la forma en que sus ojos se demoraban cada vez que veía a Marcus eran suficientes. Estaba claro que Jason no creía que Marcus perteneciera aquí. El coche patrulla se detuvo durante unos segundos mientras pasaba desacelerando aún más frente a la casa de Marcus. Marcus miró el coche, su ritmo cardíaco se aceleró ligeramente, pero su expresión permaneció tranquila. Había estado aquí antes, no estaba dispuesto a mostrar ningún miedo o intimidación, especialmente no de alguien como Jason. El coche finalmente aceleró, desapareciendo por la calle, dejando a Marcus solo de nuevo en el inquietante silencio, pero algo era diferente esta noche. La tensión persistía. Marcus tomó otro sorbo de su cerveza. Su mente corría con pensamientos que no podía precisar. El aire estaba demasiado quieto, el silencio demasiado desconcertante. Sacudió la cabeza descartando la ansiedad que se arrastraba en esto. No había nada nuevo. Las patrullas por su vecindario se habían vuelto más frecuentes últimamente. Jason o uno de sus amigos siempre parecían estar cerca, mirando, esperando que cometiera un desliz. Se puso de pie y se estiró, tratando de sacudirse la inquietud. Era solo otra noche, mañana sería lo mismo, pero mientras cerraba, Marcus subió a la casa y se dirigió a la cama. Marcus no pudo evitar sentir que algo más oscuro lo esperaba a la vuelta de la esquina. A la mañana siguiente, Marcus se despertó temprano como de costumbre. Era madrugador por naturaleza. Siempre se levantaba antes del amanecer para tener algo de paz antes de que comenzara el caos del día. Su café se preparó silenciosamente en la cocina mientras hacía su rutina matutina, preparándose para otro día en la oficina. Todo se sentía normal, pero la inquietud de la noche anterior todavía persistía, carcomiendo el borde de sus pensamientos, mientras Marcus se sentaba a la mesa, sorbiendo su café y desplazándose por las noticias en su teléfono. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era inusual que alguien viniera tan temprano, especialmente sin un aviso. Dejó su taza y se dirigió a la puerta, asomándose por la ventana. De pie en su porche estaba Jason Stokes con uniforme completo. Su rostro tenía una expresión neutral que Marcus encontró imposible de leer. Marcus dudó por un segundo. Su mente retrocedió al coche patrulla de la noche anterior. No podía evitar la sensación de que esta visita no era tan inocente como parecía, pero respiró profundamente y abrió la puerta, decidido a no dejar que la policía vea cualquier indicio de incomodidad. «Buenos días», dijo Jason inclinándose ligeramente el sombrero. «¿Te importa si te hago algunas preguntas?». Marcus respondió cruzando los brazos. «¿De qué se trata esto?». Jason se encogió de hombros casualmente.
Hemos tenido algunos informes de actividad sospechosa en el área. Pensé en hacer mis rondas. Haz algunas preguntas. Actividad sospechosa. Marcus levantó una ceja pero no dijo nada. Esperando a que Jason continuara. Pasó algo inusual anoche. ¿Ves algo fuera de lo común? Jason preguntó con los ojos clavados en los de Marcus. Marcus negó con la cabeza. Solo otra noche tranquila, por lo que sé, Jason asintió, pero Marcus podía ver la tensión en su postura. La forma en que su mano descansaba demasiado fácilmente en su cinturón, justo al lado de su pistolera. Bueno, si escuchas o ves algo, háznoslo saber. Estamos tratando de mantener el vecindario seguro. ¿Seguro para quién? Marcus quería preguntar, pero mantuvo la boca cerrada. No tenía sentido comenzar algo con Jason, solo terminaría mal para él, sin importar qué. En cambio, simplemente asintió y observó cómo Jason se giraba y caminaba de regreso a su patrulla mientras avanzaba el día. Marcus trató de sacudirse el encuentro, se dijo a sí mismo que era solo otro juego de poder. Otra forma de que Jason le recordara que lo estaban vigilando, pero en el fondo Marcus sabía que era más que eso. Jason no solo estaba registrando, estaba buscando algo, y Marcus tenía el mal presentimiento de que lo que sea que Jason estuviera buscando solo iba a generar problemas. El día pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. Cuando Mark llegó a casa el sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre su patio. Estaba exhausto mental y físicamente, pero no podía quitársela sensación de que algo andaba mal. Revisó la casa asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas antes de acomodarse en el sofá. Encendió la televisión tratando de perderse en algún programa sin sentido, pero su mente seguía volviendo a la visita de Jason. Era tarde, cuando Marcus finalmente se quedó dormido. Su teléfono zumbaba silenciosamente a su lado. No notó el leve sonido de pasos afuera, o el susurro de hojas en el patio. No escuchó el suave tintineo del vidrio rompiéndose o el silencioso silbido de la gasolina vertiéndose a lo largo de los cimientos de su casa. No fue hasta que el olor a humo llenó sus fosas nasales que Marcus se despertó sobresaltado. Su corazón se aceleró cuando saltó sobre sus pies. Sus ojos se abrieron con horror cuando vio en las llamas lamían el costado de su casa. El fuego había comenzado cerca de la parte de atrás, pero se estaba extendiendo rápidamente y ya estaba llegando a las ventanas. El pánico se apoderó de él por un momento, pero Marcus se obligó a mantener la calma. Agarró su teléfono y marcó el 911 mientras corría hacia la puerta. El calor de las llamas era insoportable, pero siguió adelante y salió al césped delantero justo cuando el fuego rugía detrás de él. Marcus se quedó allí, con el pecho agitado mientras veía su casa arder en llamas. El departamento de bomberos llegaría demasiado tarde para salvar algo. Su casa, su santuario, se había ido, pero incluso mientras estaba allí viendo todo por lo que había trabajado arder, Marcus sintió algo más, una ira fría y calculada. Esto no fue un accidente, esto fue deliberado. Su mente corrió hacia atrás. A Jason, a la forma en que había visto la casa de Marcus la noche anterior a la visita. Esa mañana, las preguntas, las amenazas. Apenas veladas que Jason había hecho esto, él lo sabía, pero demostrar que era otra cosa completamente. El sonido de la sirena resonó en la distancia, mientras Marcus estaba de pie en su césped, sus manos apretadas en puños. Jason había cruzado la línea, y Marcus no iba a dejar que se saliera con la suya, no esta vez. Mientras el fuego ardía detrás de él, Marcus hizo una promesa silenciosa. Esta ciudad, este sistema, le había fallado, pero no sabían con quién estaban tratando. Marcus no era solo un hombre que poseía una casa en un vecindario donde no lo querían. Era algo más, algo que nunca hubieran esperado, y Jason acababa de cometer el peor error de su vida. El acre olor a humo todavía se aglutinaba en la ropa de Marcus mientras estaba de pie a distancia de los restos de su casa viendo a los bomberos luchar contra las llamas. El infierno ya había consumido la mayor parte de la estructura, dejando poco más que frijoles carbonizados y escombros. Los camiones de bomberos se alineaban en la calle, sus luces rojas destellaban en la oscuridad, mientras los vecinos se reunían en la acera murmurando entre ellos, sus ojos moviéndose entre la casa en llamas, y Marcus. Algunos de ellos parecían comprensivos, otros simplemente curiosos, pero todos parecían reacios a acercarse a él. Mantuvo su distancia. Apoyado contra un árbol en el patio delantero, su mente ya no estaba en el fuego en sí. Sabía que la casa era una pérdida total, en cambio sus pensamientos seguían dando vueltas hacia Jason Stokes. Marcus no necesitaba más evidencia para confirmar lo que ya sabía. Esto no era un incendio provocado al azar, esto era personal. Jason lo había estado observando merodeando por el vecindario, hirviendo con odio apenas disimulado, y ahora el odio había tomado forma, encendiendo todo por lo que Marcus había trabajado tan duro. Mientras el fuego continuaba ardiendo, Marcus sacó su teléfono. El despachador del 911 había enviado al departamento de bomberos lo suficientemente rápido, pero aún no había habido presencia policial, lo que no lo sorprendió. Sabía que la fuerza local se demoraría cuando se tratara de ayudarlo. Aún necesitaba hacer la llamada para reportar oficialmente el crimen, a pesar de que ya sabía quién estaba detrás de él. 911, ¿cuál es su emergencia?
El operador respondió en un tono plano: necesito reportar un caso de Marcus, dijo que manteniendo su voz firme. Alguien prendió fuego a mi casa. El despachador hizo algunas preguntas más reuniendo los detalles, pero las respuestas de Marcus fueron breves y directas. No mencionó a Jason Stokes por su nombre. Todavía no quería ver cómo la policía manejaría esto. Primero estaba seguro de que el oficial asignado al caso sería alguien más del mismo departamento podrido. Marcus se guardó el teléfono en él bolsillo después de colgar sus ojos escaneando a la multitud de espectadores. Podía sentir sus escaleras su juicio, pero se obligó a mantener la calma. Este no era el momento de hacer una escena, necesitaba ser inteligente, calculador, sabía cómo se jugaba el juego, y no estaba dispuesto a dejar que las emociones nublaran su juicio. Mientras el fuego de la lucha se apagaba y las llamas se convertían en brasas humeantes, Marcus vio el destello de luces azules acercándose a un crucero de policía estacionado en la acera, y efectivamente Jason Stokes fue el primero en salir. Su rostro estaba impasible, su lenguaje corporal profesional, pero Marcus pudo ver el destello de satisfacción en sus ojos. La vista de él hizo que la sangre de Marcus hirviera, pero no dejó que se notara. Jason se acercó lentamente inspeccionando el daño con un bajo silbido. Infierno de fuego, dijo. Lo hizo como si simplemente estuviera haciendo una observación sobre el clima. Suerte que saliste a tiempo. Marcus no respondió de inmediato, solo lo miró fijamente dejando que el silencio se extendiera incómodamente mucho antes de que finalmente hablara. Quiero que esto se investigue adecuadamente. Jason levantó una ceja, una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. Por supuesto, haremos todo lo posible para averiguar qué pasó aquí, aunque parece un caso bastante sencillo de incendio provocado. ¿Tienes enemigos, Marcus? La forma en que Jason dijo su nombre envió un escalofrío por la columna de Marcus. Era demasiado familiar, demasiado casual, como si se estuviera burlando de él. Pero Marcus mantuvo la calma. Este no era el momento de perder el control. Creo que sabes exactamente lo que pasó aquí, Marcus, dijo su voz baja pero firme. Dio un paso más cerca de Jason, sus ojos fijos en el oficiales, y creo que tuviste algo que ver con eso. Jason no se inmutó, ni siquiera parpadeó, en cambio se inclinó un poco, su sonrisa se ensanchó ligeramente. Cuidadoso, Marcus, dijo suavemente, no querrías estar haciendo acusaciones que no puedes respaldar, que podrían meterte en problemas. Por un breve momento, Marcus sintió la necesidad de arremeter para agarrar a Jason por el cuello y empujarlo contra el crucero, pero se contuvo. No iba a dejar que Jason lo mordiera para hacer algo estúpido. En cambio, Marcus le dio la espalda a Jason y se alejó hacia el borde del patio donde los bomberos estaban empacando su equipo. Jason lo vio irse, su expresión de suficiencia nunca se desvaneció. Cuando Marcus llegó al otro lado de la calle, sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Nuevamente otro mensaje de voz. Dudó por un segundo, y luego presionó play. Marcus, es el agente Matthews, tenemos que hablar, y quiero decir ahora algo ha surgido. Estaré en la ciudad mañana por la mañana, no hagas nada precipitado hasta que hablemos. Marcus exhaló, la tensión aliviándose ligeramente de sus hombros. Había estado esperando esta llamada, era hora de dejar de jugar el papel de víctima. Mañana las cosas iban a cambiar. A la mañana siguiente, Marcus estaba sentado en un pequeño restaurante poco iluminado en las afueras de la ciudad esperando al agente Matthews. Tomó un sorbo de café lentamente, mirando como algunos clientes habituales iban y venían intercambiando cortesías con la camarera. El ambiente era normal, ordinario, pero la mente de Marcus estaba acelerada. No había dormido mucho después del incendio, su casa había desaparecido reducida a cenizas, pero su enfoque ahora estaba en lo que vendría después. Una campana débil sonó cuando la puerta se abrió y Marcus miró hacia arriba para ver a un hombre alto y elegantemente vestido de unos 40 años entrar al restaurante. El agente Matthews lo vio de inmediato. Medellín, y se dirigió deslizándose hacia la cabina frente a él. Te ves terrible, dijo Matthew en voz baja, aunque no había humor en ella. Escuché sobre el incendio. ¿Estás bien? Marcus asintió levemente. Estoy bien, la casa no. Pero estoy bien. Matthews se inclinó en su expresión serio. Vamos a seguir adelante. Los altos mandos finalmente dieron luz verde. ¿Estás listo? Marcus había estado esperando este momento durante meses. Desde entonces, lo habían asignado a esta ciudad como parte de una operación encubierta con el FBI. Sabía que las cosas eventualmente llegarían a un punto crítico. La investigación sobre la fuerza policial local había descubierto corrupción generalizada, soborno, extorsión y, en algunos casos, violencia por motivos raciales. Marcus había sido enviado a reunir pruebas y construir el caso, pero lo que había comenzado como una operación profesional se había convertido rápidamente en personal, especialmente después de sus interacciones con Jason Stokes. Más que listo, dijo Marcus, apretando la mandíbula, pero anoche eso fue diferente. Quemó mi casa. Matthews cruzó la línea. Matthews suspiró mirando alrededor del restaurante antes de hablar de nuevo. Sé, créeme, lo sé, pero estamos demasiado cerca para dejar que la emoción se apodere de ti. Tienes que seguir haciendo tu parte, mantén la calma. Marcus apretó los puños debajo de la mesa, su mente recordó el fuego, la forma en que Jason se había quedado allí regodeándose. No estoy seguro de cuánto tiempo más puedo contenerme. No tienes elección, dijo Matthew con firmeza. Casi estamos allí. Tenemos el Weird Taps, tenemos los documentos, tenemos lo suficiente para derribar a todo el departamento, pero si pierdes el control ahora,
Todo es por nada. Marcus sabía Matthews tenía razón, había llegado tan lejos, soportado tanto, no podía tirarlo todo por la borda, ahora no cuando la meta estaba a la vista. Asintió lentamente, aunque la ira todavía hervía bajo la superficie. Así que ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó Marcus. Matthews se inclinó ligeramente hacia atrás entrecerrando los ojos. Traeremos a los peces gordos, se está reuniendo un grupo de trabajo federal. Mientras hablamos, cuando lleguen acabaremos con Stokes y sus amigos en un barrido, pero hasta entonces te mantendrás bajo el radar sin enfrentamientos, sin mostrar tu mano. Déjalos pensar que han ganado. Marcus tragó fuerte, la amargura subiendo por su garganta. No quería dejar que Jason pensara que había ganado, quería enfrentarse a él para hacerle pagar por todo lo que había hecho. Pero Matthews tenía razón, esto no se trataba solo de Jason, se trataba de derribar todo un sistema corrupto. Mantendré un perfil bajo, dijo Marcus finalmente, aunque su voz estaba tensa, pero cuando llegue el momento quiero estar allí. Matthews asintió. Confiarás en mí. Mientras los dos hombres terminaban su conversación, la camarera se acercó para rellenar el café de Marcus. Apenas se dio cuenta, su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos, los siguientes movimientos. Había esperado tanto tiempo, podía esperar un poco más, pero Jason Stokes no tenía idea de lo que le esperaba. Los siguientes días fueron una confusión de rutina y tensión. Tranquila para Marcus, regresó al trabajo manteniendo las apariencias, interpretando el papel del exitoso hombre de negocios sereno. Nadie en la oficina parecía saber aún sobre el incendio, y Marcus prefería mantenerlo así. No quería simpatía ni preguntas. Quería permanecer bajo el radar, tal como Matthews le había aconsejado, pero incluso mientras realizaba sus actividades normales, la ira hervía a fuego lento debajo de la superficie, amenazando con desbordarse todas las noches. Marcus se encontró pensando en Jason Stokes, sobre la mirada engreída en su rostro, sobre la forma en que había amenazado casualmente a Marcus después del incendio. Le tomó todo lo que tenía para no irrumpir en la estación de policía y confrontar a Jason directamente. Pero no podía, todavía no. A la mañana siguiente del incendio, Marcus se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. No era mucho, pero era suficiente por ahora. Pasó la mayor parte de su tiempo allí, solo repasando los detalles de la investigación en su mente, preparándose mentalmente para el momento en que todo finalmente encajaría. Era un viernes por la tarde cuando la primera grieta real en la armadura de Jason comenzó a mostrarse. Marcus estaba en su hora de almuerzo sentado en su auto afuera de un pequeño café cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Miró hacia abajo y vio que era de Matthews. El mensaje era breve pero suficiente para acelerar el pulso de Marcus. Tengo algo sobre Stokes. Nos vemos en el lugar habitual. Marcus no dudó, terminó su sándwich rápidamente, arrojó al rapero al asiento del pasajero y encendió el auto. El lugar habitual era un pequeño parque en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos de miradas indiscretas para que pudieran hablar libremente. Marcus llegó en minutos, estacionó su auto en la parte trasera del estacionamiento antes de dirigirse hacia la mesa de picnic aislada donde Matthews ya estaba esperando. Cuando Marcus se sentó, Matthew deslizó un pequeño sobremanila sobre la mesa hacia él. Tuvimos un descanso, dijo Matthews mirando silenciosamente a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera al alcance del oído. Una de nuestras fuentes nos avisó, Stokes está haciendo grandes movimientos. Sabe que algo viene y está tratando de cubrir sus huellas. Marcus frunció el ceño mientras abría el sobre y sacaba el contenido, fotos, documentos, algunos correos electrónicos impresos. Mientras los escaneaba, su ira aumentó de nuevo. Todo estaba allí en blanco y negro, evidencia de la participación de Jason en una serie de actividades ilegales. Desde tráfico de drogas hasta sobornos, pero la parte más impactante fue el intercambio de correos electrónicos. Jason se estaba preparando para huir, había planeado dejar la ciudad para escabullirse antes de que la investigación pudiera alcanzarlo. Estaba asustado. Matthews continuó, sabe que se le acaba el tiempo, pero no vamos a dejar que se escape. Marcus asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada. Así que ¿cuál es el plan? Nos mudaremos mañana por la mañana, equipo completo, atacaremos el departamento, arresten a Stokes y acorralen a alguien más involucrado. Todo se está derrumbando. Marcus, todo por lo que hemos trabajado. Marcus sintió una oleada de adrenalina ante las palabras de Matthews. El momento finalmente había llegado. Los meses de trabajo encubierto, la vigilancia, el incendio, todo conducía a esto. Pero incluso cuando Matthew habló, la mente de Marcus estaba enfocada en una cosa: Jason Stokes, el hombre que había quemado su casa hasta los cimientos, quien había tratado de destruir todo lo que había construido. Estaba a punto de enfrentar la justicia. Cuando Marcus se levantó para irse, Matthews puso una mano en su hombro. Solo recuerda, dijo en voz baja, hacemos esto según el libro, no te vuelvas rebelde. Stokes se enfrentará a la justicia, pero nosotros no podemos por ningún desliz. Marcus asintió aunque su mente ya estaba corriendo por delante. Había jugado según las reglas durante suficiente tiempo. Ahora era el momento de que Jason enfrentara las consecuencias. Esa noche, Marcus yacía despierto en su pequeño apartamento mirando al techo. La idea de finalmente llevar a Jason ante la justicia debería haberle
traído paz, pero en cambio solo alimentó el fuego que había estado ardiendo dentro de él durante días. No podía deshacerse del recuerdo de Jason, sonreír la forma en que había estado allí sabiendo que tenía el poder de destruir la vida de Marcus sin consecuencias. Pero Jason no sabía la verdad, no sabía que Marcus era más que otro hombre negro en un pequeño pueblo del sur, no sabía que Marcus había estado reuniendo evidencia silenciosamente preparándose para este momento durante meses y mañana. Cuando llegara el grupo de trabajo, Jason iba a descubrir exactamente con quién se había estado metiendo cuando Marcus finalmente se quedó dormido. Su mente estaba clara, su resolución más fuerte que nunca. Mañana sería el día en que todo cambiaría y Jason Stokes nunca lo vería venir. Marcus se despertó antes del amanecer, el cielo todavía estaba oscuro y pesado con el peso de lo que vendría. Hoy era el día y la tensión que sentía era una mezcla de anticipación y resolución. Se duchó rápidamente, se vistió con una camisa negra sencilla y jeans, y se paró frente al espejo durante un largo momento. Su rostro estaba tranquilo, pero por dentro se estaba gestando una tormenta. Hoy todo finalmente llegaría a un punto crítico. Jason Stokes, sus colegas corruptos y todos los secretos enterrados de esta ciudad serían arrastrados a la luz. Mientras tomaba un sorbo de café, el teléfono de Marcus vibró. Era un mensaje de texto del agente Matthews. ETA 45 minutos, nos vemos en la estación. Marcus arrojó la taza de café vacía al fregadero, agarró su chaqueta y salió el aire fresco de la mañana. Escondió su rostro mientras cerraba la puerta de su apartamento temporal. El viaje a la estación de policía se sintió surrealista, las calles tranquilas como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Pasó por los restos de su casa incendiada, ahora un montón de madera ennegrecida y ceniza, y la ira estalló nuevamente amenazando brevemente con consumirlo, pero rápidamente la reprimió. Hoy no se trataba solo de su venganza personal, se trataba de algo más grande. Cuando Marcus llegó a la estación, el grupo de trabajo del FBI ya se estaba reuniendo en una camioneta sin marcar estacionada discretamente detrás del edificio. Vio a Matthews parado al borde del lote hablando por su radio. Varios otros agentes estaban organizando equipo, chalecos antibalas, armas, esposas, preparándose para lo que estaba a punto de desarrollarse. Esto iba a ser una redada a gran escala. Iban con fuerza. Marcus se acercó a Matthews, sus pasos silenciosos contra el pavimento. Matthews se giró. Cuando lo vio, su rostro fijado en una determinación sombría. ¿Estás listo?, preguntó Matthews, aunque ya sabía la respuesta. Marcus asintió. Vamos a terminar esto con Matthews. Le entregó una chaqueta del FBI, que Marcus se puso sin decir palabra. Sintió una extraña sensación de desapego mientras lo hacía, como si simplemente se estuviera viendo a sí mismo hacer los movimientos. Pero por dentro su enfoque era muy agudo, cada parte de él estaba lista para este momento. El plan era simple, el grupo de trabajo entraría en la estación bajo la apariencia de una visita de rutina. Una investigación sobre un caso no relacionado. Una vez dentro, ejecutarían el arresto rápidamente, tomando a Jason y su cómplice con la guardia baja antes de que tuvieran la oportunidad de resistirse o destruir evidencia. Se suponía que Marcus debía permanecer en segundo plano, solo otro agente, pero sabía que pronto tendría sus momentos. Cuando se acercaron a la estación, Marcus notó lo normal que parecía todo. Los oficiales iban y venían sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de golpearlos. El auto patrulla de Jason estaba estacionado afuera, y verlo hizo que el estómago de Marcus se revolviera. Pronto, Matthews abrió el camino hacia adentro, su placa estaba sujeta a su cinturón, y el resto del equipo lo siguió. Los oficiales en la recepción apenas levantaron la vista cuando pasaron, acostumbrados a ver a agentes federales pasar por varias investigaciones. Marcus mantuvo la cabeza gacha, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Parecía tranquilo en la superficie. Dentro de la estación todo era normal. Los oficiales estaban charlando, archivando papeles, respondiendo teléfonos, pero los ojos de Marcus escanearon la habitación buscando al hombre que había prendido fuego a su vida. Literalmente, vio a Jason cerca de la parte de atrás apoyado en el escritorio hablando con otro oficial. Parecía tan presumido y seguro de sí mismo como siempre, riéndose de algo, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Matthews captó la atención de Marcus y le dio un ligero asentimiento. Era el momento. En un movimiento rápido, Matthew hizo una señal a su equipo y entraron en acción. El aire en la estación cambió instantáneamente. Los agentes se dispersaron bloqueando las salidas que rodeaban a los oficiales. Matthews caminó hasta el escritorio donde Jason estaba sacando su placa. Jason Stokes está bajo arresto por conspiración, corrupción, incendio provocado y obstrucción de la justicia. Matthew dijo con una voz que era tan firme como fría. La sonrisa de Jason se desvaneció instantáneamente, reemplazada por confusión y luego ira. ¿De qué diablos estás hablando?, escupió dando un paso atrás. Su mano se movió instintivamente hacia su cinturón, pero antes de que pudiera alcanzar su arma, dos agentes ya lo habían agarrado de los brazos, torciéndolos detrás de su espalda. Jason luchó. Su rostro se puso rojo mientras gritaba: «Quítame las manos de encima, no he hecho nada». Esto es.
Los otros oficiales en la habitación se congelaron sin saber qué hacer. Intercambiaron miradas nerviosas cuando más agentes intervinieron y detuvieron a varios otros que habían estado implicados en la investigación. La estación, una vez llena con el zumbido de la actividad rutinaria, había caído en un silencio atónito mientras Jason continuaba protestando. Matthews miró por encima del hombro a Marcus, que estaba en la puerta mirando. Este era el momento que Marcus había estado esperando, pero ahora que estaba aquí, no sintió la satisfacción que esperaba. En cambio, solo había una necesidad fría y ardiente de cierre. Marcus dio un paso adelante y tan pronto como Jason lo vio, lo reconoció. Amaneció, sus ojos se abrieron y por primera vez un destello de miedo cruzó su rostro. Tú, Jason, gruñó, su voz se quedó con odio. Tú preparaste esto. Marcus no dijo nada, su mirada se fijó en Jason, dio otro paso más cerca, sus manos apretadas a los costados, la ira que había estado conteniendo durante tanto tiempo, la amenaza amenazaba con desbordarse, pero luchó por mantenerla bajo control. Él no estaba aquí por venganza, estaba aquí por justicia, sabía que no pertenecías aquí. Jason se burló, todavía luchando contra los agentes que lo sujetaban. ¿Crees que puedes entrar en esta ciudad y derribarme? No sabes con qué te estás metiendo. La mandíbula de Marcus se tensó, pero mantuvo su voz tranquila. Sé exactamente con qué estoy tratando y todos los demás también lo sabrán pronto. Los ojos de Jason se movieron por la habitación como si buscaran una vía de escape, pero no había ninguna. El grupo de trabajo había tomado el control y los otros oficiales estaban demasiado aturdidos o demasiado asustados para intervenir mientras Jason era sacado de la estación esposado. El resto de los oficiales corruptos lo siguieron uno por uno. Algunos se fueron en silencio con la cabeza gacha mientras otros gritaban y maldecían todavía en negación sobre lo que estaba sucediendo. El resto del departamento observó en estado de shock, incapaz de comprender el alcance total de lo que acababa de desarrollarse. Marcus estaba de pie en el centro del caos, su corazón latía con fuerza, su mente acelerada. Había terminado la operación, había tenido éxito. Jason Stokes finalmente iba a pagar por todo lo que había hecho, pero incluso cuando los agentes sacaron a los oficiales caídos en desgracia del edificio, Marcus no podía quitarse la sensación de que algo aún estaba sin resolver. Matthews se acercó a él dándole una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, Marcus. Se acabó, pero Marcus negó con la cabeza, sus ojos todavía fijos en la puerta donde Jason había sido llevado. Todavía no. La sala de interrogatorio estaba fría y estéril, con nada más que una mesa de metal y dos sillas. Jason Stokes se sentó en una de ellas, sus muñecas esposadas a la silla, sus ojos fulminando con la mirada a Marcus, que estaba sentado frente a él. Los dos hombres estaban solos ahora, solo ellos cara a cara, sin nadie más que interfiriera. Marcus miró fijamente a Jason, contemplando la vista del hombre que había quemado su casa hasta los cimientos, que lo había aterrorizado durante meses, todo mientras se escondía detrás de una placa. Jason, por su parte, parecía desafiante, aunque el miedo en sus ojos era inconfundible. ¿Crees que esto cambia algo? Jason se burló. ¿Crees que has ganado? Marcus no respondió de inmediato, en cambio se reclinó en su silla estudiando a Jason, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Quería que Jason sintiera el peso de lo que estaba sucediendo para entender que su tiempo se había acabado. No creo que haya ganado, dijo Marcus finalmente, su voz tranquila pero firme. Sé que lo he hecho. Jason se burló, aunque no había confianza real detrás de eso. Eres solo otro títere del gobierno. Crees que eres diferente, pero no lo eres, solo estás haciendo su trabajo sucio igual que yo. Los ojos de Marcus se entrecerraron. Hay una diferencia entre hacer tu trabajo y abusar de tu poder. Cruzaste esa línea hace mucho tiempo. Jason se inclinó hacia adelante, su expresión retorcida por la rabia. Tú no sé nada sobre esta ciudad, sobre cómo funcionan las cosas aquí. ¿Crees que puedes entrar y cambiar todo? Eres un extraño, nunca te aceptarán, nunca aceptarán a tu clase. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y amargas. Marcus sintió que la ira aumentaba de nuevo, pero se obligó a mantener la calma. Jason estaba tratando de provocarlo para que perdiera el control, pero Marcus no le daría esa satisfacción. Quemaste mi casa, dijo Marcus con voz firme pero con un borde de acero. Viniste a buscarme porque no podías soportar el hecho de que no encajara en tu pequeño mundo. Pensaste que podrías intimidarme, echarme, pero estabas equivocado. Jason sonrió aunque no llegó a sus ojos. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Me meterán en la cárcel. ¿De verdad crees que eso va a arreglar algo? Hay muchos más como yo ahí fuera. No puedes detenernos a todos. Marcus se inclinó hacia adelante, su mirada se fijó en la de Jason. No, pero puedo detenerte por primera vez. Jason vaciló. La bravuconería, la arrogancia, todo comenzó a desvanecerse, reemplazado por la fría realidad de su situación. Ya no era el que tenía el control. Marcus era. ¿Crees que eres intocable, no? Marcus continuó con su voz baja y tranquila. ¿Crees que puedes esconderte detrás de esa placa, detrás de tus amigos en el departamento, y hacer lo que quieras, pero eso se acabó? Ahora estás
Acabado Jason, y cuando esto termine irás a prisión, nunca volverás a usar una placa, nunca volverás a tener poder sobre nadie. La cara de Jason se retorció de ira, pero no dijo nada. Sabía que Marcus tenía razón, la evidencia en su contra era abrumadora. El Weird toca los documentos, los testigos, no había salida. Estás acabado, Marcus, dijo poniéndose de pie, y cuando estés sentado en una celda quiero que recuerdes este momento, quiero que recuerdes que perdiste cuando Marcus se dio la vuelta para irse. Jason gritó tras él. ¿Crees que esto se acabó? No es así, siempre habrá gente como yo, no puedes cambiar eso. Marcus se detuvo en la puerta mirando por encima del hombro. Tal vez no, pero puedo asegurarme de que no lastimes a nadie más, y con eso salió dejando a Jason Stokes encadenado a una silla sin poderes por primera vez en su vida. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El grupo de trabajo terminó de reunir a los oficiales corruptos restantes, y la estación fue puesta bajo supervisión federal temporal. La noticia del arresto se extendió rápidamente por la ciudad, y por la tarde, los reporteros ya estaban pululando afuera de la estación de policía ansiosos por detalles sobre el escándalo que había sacudido a la pequeña comunidad. Marcus, sin embargo, se mantuvo fuera del centro de atención, no tenía interés en ser parte del circo mediático, había hecho lo que vino a hacer y ahora estaba listo para seguir adelante. El incendio que había destruido su casa se había llevado algo importante, pero no le había quitado su determinación. Había visto que se hacía justicia, y eso fue suficiente. Mientras empacaba su apartamento temporal, preparándose para dejar la ciudad atrás, Marcus recibió un mensaje de texto final de Matthews. Lo hiciste, no podríamos haber hecho esto sin ti. Si alguna vez necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Marcus sonrió levemente aunque no llegó a sus ojos, apreció el sentimiento, pero no estaba seguro de sentirse como un héroe. Había hecho su trabajo, sí, pero el costo había sido alto. Aún así, sabía que había hecho una diferencia, había derribado un sistema corrupto, uno que había prosperado con el miedo y la intimidación durante demasiado tiempo, y ahora se había ido. Mientras cargaba el último de sus bolsos en su auto, Marcus echó un último vistazo a la ciudad, las calles tranquilas, las pequeñas casas, la gente que seguía con su vida diaria sin darse cuenta de la tormenta que acababa de pasar, y luego, sin mirar atrás, se alejó. Varios meses después, Marcus recibió una carta por correo. Era de un abogado que representaba a un pequeño grupo de residentes de la ciudad que había dejado atrás. La carta era simple, pero el mensaje era claro. Querían agradecerle, querían que supiera que los cambios que había puesto en marcha ya estaban comenzando a echar raíces. Se había designado un nuevo jefe de policía, alguien de fuera del antiguo sistema, y la ciudad estaba comenzando a ceder. Marcus leyó la carta con atención y luego la dejó a un lado. No necesitaba agradecimientos, no necesitaba reconocimiento, todo lo que necesitaba era saber que había hecho lo correcto, y para Marcus eso fue suficiente. Marcus había dejado atrás la pequeña ciudad del sur, pero el peso de lo que había sucedido allí seguía presionándolo. El arresto de Jason Stokes y los otros oficiales corruptos había enviado ondas de choque a través de la comunidad. El ciclo de noticias se agitó durante semanas con los reporteros investigando cada detalle del escándalo. Para Marcus, aunque la satisfacción que esperaba sentir fue fugaz, casi vacía, había regresado a su ciudad natal tratando de volver a su vida normal. Pero las cosas no eran lo mismo. Cada vez que miraba las noticias locales, veía actualizaciones sobre las entrevistas del juicio con los residentes de la ciudad, y fragmentos de cobertura que lo arrastraban de regreso a esa casa quemada, al rostro engreído de Jason, y a la ira fría que había llevado durante meses sentado en su modesto apartamento. Marcus miró fijamente el periódico extendido sobre la mesa de la cocina. El titular decía: Exop Jason Stokes se declara inocente en escándalo de corrupción. Sacudió la cabeza sin sorprenderse, pero todavía disgustado sabía que Jason iba a luchar para salir de esto con todas las maniobras legales que pudiera permitirse y, aunque las pruebas eran condenatorias, Marcus había aprendido por las malas que la gente como Jason siempre pensó que estaban por encima de la ley y rara vez caían sin luchar. Mientras terminaba su café, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de texto del agente Matthews: juicio comienza la semana que viene, necesitamos que testifiques. ¿Estás de acuerdo con eso? Marcus miró el mensaje durante un largo momento. Sabía que esto iba a pasar, sabía que en algún momento su papel en acabar con Jason y los demás tendría que salir a la luz, pero ahora que el momento había llegado no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Había pasado meses en las sombras, trabajando de incógnito, jugando a ser un parque para acabar con estas personas. Ahora tendría que salir a la luz y enfrentarlos de frente. Sí, estaré allí. Marcus viró hacia atrás antes de dejar el teléfono. No tenía miedo, no era eso. Se había enfrentado a hombres como Jason Stokes antes y sabía cómo manejarse, pero algo en este juicio se sentía diferente. Había un peso en él, algo personal. Marcus no era solo un testigo, no era solo allí para ofrecer evidencia de que él también era una víctima, y una parte de él odiaba esa palabra víctima. No quería que lo vieran de esa manera, pero la realidad era que Jason había tratado de destruir su vida, y ahora Marcus tenía que enfrentarse al hombre que había quemado su casa y trastocado todo por lo que había trabajado. El Palacio de Justicia era un edificio imponente, su fachada de mármol brillaba bajo el sol de la mañana,
Marcus estaba afuera ajustándose la chaqueta del traje tratando de sacudirse los nervios que se habían ido acumulando desde que llegó. Había estado en la corte muchas veces antes en su línea de trabajo, pero hoy se sentía diferente. No estaba aquí como un agente del FBI o un profesional de negocios, estaba aquí como alguien que había sido atacado, alguien que casi había perdido todo. Matthews lo saludó en la entrada y le ofreció un firme apretón de manos y una breve sonrisa. ¿Estás listo para esto? Marcus asintió, aunque no estaba seguro de si realmente se sentía listo. Había pasado días preparándose, repasando la línea de tiempo, la evidencia, el testimonio que daría, pero ninguna preparación podría prepararlo por completo para ver a Jason Stokes en esa sala del tribunal rodeado de abogados y cámaras destellantes, todavía luchando por mantener su inocencia adentro. El aire estaba denso de tensión. Los reporteros llenaron la galería tomando notas y susurrando entre ellos, los abogados barajaban papeles preparando sus declaraciones de apertura, y en el centro de todo, Jason Stokes estaba sentado en la mesa de la defensa. Su rostro era una máscara de indiferencia, ahora parecía más pequeño, despojado de la autoridad que una vez lo había hecho parecer tan intocable, pero Marcus todavía podía ver el brillo de arrogancia en sus ojos, la creencia de que de alguna manera podría salir de esto. Hablando. Marcus tomó asiento cerca del frente junto a Matthews y el resto del equipo del FBI. El juicio comenzó con las formalidades habituales, presentaciones, declaraciones de apertura, pero Marcus apenas escuchó nada. Su mente estaba concentrada en el momento en que subiría al estrado, el momento en que finalmente se enfrentaría a Jason y expondría la verdad para que todos la vieran. Cuando la fiscalía llamó a Marcus para testificar, la sala del tribunal cayó en un silencio tenso mientras se dirigía al estrado de los testigos. Sintió que todos los ojos de la sala estaban sobre él, la mirada de Jason lo seguía, demasiado fría y calculadora. Pero Marcus se negaba a reconocerlo, tenía un trabajo que hacer aquí, y no iba a dejar que la presencia de Jason lo sacudiera. El fiscal comenzó con preguntas básicas: su nombre, su profesión, su papel en la investigación. Marcus respondió cada una con calma, manteniendo sus emociones bajo control. Pero a medida que las preguntas se volvían más detalladas, a medida que profundizaban en los eventos que llevaron al incendio y la participación de Jason, Marcus sintió que la vieja ira burbujeaba nuevamente. Contó la noche del incendio. El olor a gasolina, el calor de las llamas, la forma en que Jason había estado allí a la mañana siguiente burlándose de él con sus amenazas apenas veladas. La sala del tribunal estaba en silencio mientras Marcus hablaba. Su voz era firme, pero estaba mezclada con el peso de todo lo que había pasado. Cuando el fiscal terminó, Marcus sintió una breve sensación de alivio, pero duró poco. El abogado defensor se puso de pie, un hombre alto de rasgos afilados con un brillo depredador en sus ojos, se acercó al estrado de los testigos hojeando lentamente sus notas mientras se preparaba para interrogar a Marcus. El señor Lewis, el abogado, comenzó con un tono lleno de condescendencia. ¿Has pasado por mucho, no? Marcus no respondió de inmediato. Sabía a dónde iba esto. La defensa iba a tratar de pintarlo como un hombre amargado, alguien en busca de venganza, alguien que podría haber exagerado o mal interpretado lo que había sucedido esa noche. Sí. Marcus respondió simplemente: ¿y crees que el oficial Stokes, mi cliente, fue responsable del incendio que destruyó tu casa? No lo creo, dijo Marcus con la voz endurecida. Lo sé. El abogado sonrió como si hubiera esperado esa respuesta, pero en realidad no lo viste provocar el incendio, ¿verdad? No lo atrapaste en el acto. Marcus apretó la mandíbula. No lo vi físicamente como el fósforo, pero entonces es posible. Entonces el abogado interrumpió: que alguien más podría haber sido responsable del incendio, tal vez alguien con rencor contra ti, tal vez alguien que quería verte sufrir. Marcus miró al abogado, su ira estalló. Jason Stokes tenía el motivo, la oportunidad y los medios, estaba allí mirándome, burlándose de mí, quería que me fuera. El abogado agitó la mano con desdén. Toda especulación. El hecho es que en realidad no lo presenciaste cometer el crimen, ¿no es correcto? Las manos de Marcus se apretaron alrededor de los bordes del estrado de los testigos. Podía sentir a la defensa tratando de torcer sus palabras, tratando de sembrar dudas en las mentes del jurado, pero no los dejó. Jason Stokes es un policía corrupto, dijo Marcus, su voz se elevó ligeramente. Ha estado aterrorizando a la gente en esa ciudad durante años y quemó mi casa porque no me retracté. El abogado levantó una ceja, fingiendo sorpresa. Aterrorizar a la gente, esa es una gran acusación, señor Lewis. ¿Tiene alguna prueba de estas supuestas acciones terroristas? Marcus abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, el fiscal objetó: Su señoría, la defensa está acosando al testigo. El juez asintió, continuó: abogado. El abogado defensor le lanzó a Marcus una última mirada antes de retirarse a su asiento, claramente insatisfecho, pero no dispuesto a seguir adelante con el tema. Cuando Marcus bajó del estrado de los testigos, sintió una mezcla de emociones: alivio de que su testimonio había terminado, pero también la frustración. Había dicho lo que tenía que decir, pero sabía que el juicio estaba lejos de terminar.
El abogado de Jason iba a hacer todo lo posible para enturbiar las aguas, para poner en duda las palabras de Marcus, para que pareciera que Jason era la verdadera víctima. Pero Marcus tenía fe en la verdad, tenía fe en que, sin importar lo duro que luchara la defensa, Jason Stokes finalmente sería considerado responsable de sus crímenes. El juicio se prolongó durante varios días más, con testigos llamados, pruebas presentadas y abogados luchando frente al jurado cada día. Marcus regresó al juzgado mirando desde la galería cómo se desarrollaba el caso. Podía ver la tensión en el rostro de Jason mientras la fiscalía exponía los detalles de su corrupción pieza por pieza. La evidencia era abrumadora: registros financieros, correos electrónicos, grabaciones de las escuchas telefónicas. Pero la arrogancia de Jason nunca se desvaneció por completo. Todavía creía que podía ganar. No fue hasta el último día del juicio que todo llegó a un punto crítico. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando el jurado regresó con su veredicto. Marcus se sentó cerca del fondo, su corazón latía con fuerza en su pecho. Había estado esperando este momento durante meses, desde la noche en que su casa había estallado en llamas, desde que había mirado a los ojos por primera vez a Jason Stokes y supo que el hombre era capaz de cualquier cosa. El juez llamó al orden a la corte y al jurado. El capataz estaba de pie sosteniendo el pequeño trozo de papel que contenía el destino de Jason por la cuenta de conspiración para cometer incendio provocado. El capataz comenzó: encontramos al acusado Jason Stokes culpable. Las palabras golpearon la habitación como un trueno. Marcus sintió una oleada de alivio, pero el capataz no había terminado por la cuenta de corrupción en el cargo público. Encontramos al acusado Jason Stokes culpable. El rostro de Jason permaneció impasible, aunque Marcus podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos agarraban el borde de la mesa. Los veredictos continuaron llegando: culpable, culpable, culpable. Cada uno un clavo en el ataúd de la carrera de Jason, su vida, su reputación. Cuando el veredicto final fue leer, la sala del tribunal estalló en susurros y murmullos. El juez golpeó su martillo pidiendo orden, pero Marcus apenas lo escuchó. Sintió una extraña sensación de calma invadirlo. Se acabó. Jason Stokes había sido declarado culpable de todos los cargos. Cuando el Bate se movió para tomar a Jason bajo custodia, el ex policía se giró para mirar a Marcus. Sus ojos se llenaron de furia e incredulidad. Por un breve momento sus miradas se encontraron. Marcus tranquilo y decidido, y Jason hirviendo de ira, pero Jason ya no era el que tenía el control, ya no era el que tenía el poder. Marcus se puso de pie y salió de la sala del tribunal dejando atrás el caos. La batalla había terminado y él había ganado. Habían pasado varios meses desde el juicio y la vida había comenzado a volver a la normalidad, o tan normal como podía ser después de todo lo que había sucedido. Marcus se había mudado de regreso a la ciudad, lejos del pequeño pueblo que se había convertido en un símbolo de todo lo que había luchado. Pero aunque ya no estaba allí, los ecos de la batalla que había librado todavía lo seguían. La ciudad había experimentado cambios significativos a raíz del juicio. Se había nombrado un nuevo jefe de policía, uno que había prometido limpiar la corrupción que había supurado durante tanto tiempo, que los residentes habían comenzado lentamente a reconstruir su confianza en la policía. Aunque las cicatrices dejadas por Jason Stokes y su equipo tardarían en sanar. En cuanto a Marcus, había pasado los últimos meses reconstruyendo silenciosamente su vida. El FBI le había ofrecido un reconocimiento por su papel en la investigación, pero lo había rechazado. No estaba interesado en elogios ni reconocimiento. Había hecho lo que había que hacer y eso fue suficiente para él. Una tarde, Marcus se encontró conduciendo de regreso al sitio de su antigua casa. El terreno donde una vez estuvo su casa todavía estaba vacío, la acelga permanecía, restos que habían sido limpiados hace mucho tiempo. Aparcó su auto en la acera y salió caminando lentamente por el césped. El aire era fresco, el cielo estaba nublado, pero había una sensación de paz aquí ahora que no había estado allí antes. Mientras permanecía en silencio, Marcus reflexionó sobre todo lo que había sucedido. El incendio, la investigación, el juicio, había sido un camino largo y duro, pero había salido del otro lado más fuerte. Jason Stokes estaba en prisión y se había hecho justicia, pero más que eso, Marcus había aprendido algo sobre sí mismo. Había aprendido que no importa cuánto intentara la gente quebrantarlo, sin importar cuánto intentaran quitarle lo que había construido, él nunca daría marcha atrás. Él siempre lucharía. La tierra frente a él ahora estaba vacía, pero Marcus la vio como un símbolo de posibilidad, una pizarra en blanco, un nuevo comienzo. Él podía reconstruir aquí si quería, podía empezar de nuevo, pero por ahora Marcus estaba contento de estar allí parado respirando el aire fresco, sabiendo que había ganado la batalla que más importaba, la batalla por su dignidad, por su integridad y por la justicia, y eso era suficiente.